Hace más de 2400 años, en la antigua Atenas, un hombre fue condenado a la pena capital por algo que hoy nos parece casi irreal: cuestionar demasiado. Aunque ya existían filósofos antes que él, muchos consideran que fue Sócrates quien marcó el verdadero comienzo de la filosofía tal como la conocemos hoy. Según los relatos de la época, Sócrates no era precisamente conocido por su belleza. De hecho, se le describía como un hombre de baja estatura, con ojos saltones y facciones poco agraciadas. Su propio discípulo, Platón, comentó que no era nada atractivo. A pesar de su apariencia poco común, Sócrates tenía algo especial. Su carisma y su increíble intelecto lo hacían destacar en la sociedad ateniense, aunque no siempre para bien. Mientras algunos lo admiraban profundamente, otros lo veían como una amenaza para el orden establecido. Al final, fue sentenciado a muerte bajo la acusación de corromper a la juventud y despreciar a los dioses de la ciudad. Este hombre, que desafió las normas sociales y nunca dejó de hacer preguntas fundamentales sobre la vida y el conocimiento, dejó una huella que ha perdurado a lo largo de los siglos. Hoy vamos a explorar la vida y la muerte de uno de los pensadores más extraordinarios de la historia. Hoy conoceremos la historia de Sócrates. Sócrates nació aproximadamente en el año 470 a.C. en Atenas, cerca de la región de Alopec, un pequeño y humilde pueblo que se encontraba fuera de los muros de la ciudad. Su padre era un escultor que tallaba columnas para los templos, y su madre trabajaba como partera. Aunque la familia de Sócrates no era esclava, tampoco tenía esclavos que trabajaran para ellos, lo que los hacía depender exclusivamente de su propio esfuerzo, algo que no era común entre los atenienses, quienes solían dejar esas tareas en manos de los esclavos. Sócrates creció en un entorno modesto, y a pesar de que su familia tenía algunos recursos, no recibió una educación formal. No aprendió a leer ni a escribir, ya que los maestros de la época cobraban grandes sumas de dinero, lo que solo las familias más adineradas podían permitirse. Sócrates pasó su juventud intentando, sin demasiado entusiasmo, aprender el oficio de su padre, pero no lograba sobresalir en el arte de esculpir. Tallando columnas no es tan fácil como parece, podría haber dicho, frustrado por su incapacidad para dominar la simetría perfecta de una columna. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Cerca de Atenas se encontraba el famoso Oráculo de Delfos, un lugar sagrado donde las personas acudían para buscar respuestas a sus preguntas más profundas. En la entrada del templo había una inscripción que decía: «Conócete a ti mismo». Este oráculo, bajo la protección del dios Apolo, era conocido por sus profecías y consejos divinos. Se decía que todos, al menos una vez en la vida, aspiraban a ir allí para formular una pregunta importante. Un día, Querefonte, un amigo cercano de Sócrates, decidió dirigirse al oráculo con una pregunta inesperada. ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia? La respuesta que recibió fue tan sorprendente como desconcertante. Nadie es más sabio que Sócrates. Atónito, Querefonte corrió de inmediato a contarle a Sócrates, quien, en lugar de recibir la noticia con orgullo, la recibió con escepticismo. ¿Cómo puedo ser el más sabio?, preguntó, si solo sé que no sé nada. Intrigado por la respuesta del oráculo y sin estar convencido de su propia sabiduría, Sócrates decidió poner a prueba esta afirmación. Fue en busca de un maestro conocido por su conocimiento, esperando que éste pudiera demostrar que el oráculo se había equivocado. Sin embargo, al interrogar a este supuesto sabio sobre la naturaleza de su saber, Sócrates descubrió que el hombre no hacía más que repetir lecciones aprendidas de memoria, sin haberlas cuestionado ni comprendido verdaderamente. Desilusionado, Sócrates regresó a su casa y pidió dinero a su padre para continuar su búsqueda con otros maestros, pero se encontró con los mismos resultados. Las personas a las que consultaba parecían ser expertas en recitar lo que habían aprendido, pero no mostraban un entendimiento profundo ni una reflexión sobre el origen de ese conocimiento. Este descubrimiento llevó a Sócrates a una conclusión. Muchas personas que se consideraban sabias en realidad no lo eran. Solo dominaban ciertas habilidades, pero carecían de verdadera sabiduría. Para él, la verdadera sabiduría no consistía en memorizar y repetir conocimientos, sino en cuestionarlos y comprender su esencia. Con esta nueva visión, Sócrates volvió a las calles de Atenas. Comenzó a interrogar a filósofos, políticos y ciudadanos comunes, desafiándolos a defender sus creencias y conocimientos. Con cada conversación,
demostraba que incluso aquellos que se consideraban sabios a menudo no podían sostener sus afirmaciones cuando eran sometidos a un examen riguroso. Sus preguntas no solo evidenciaban las limitaciones del conocimiento de los demás, sino que también provocaban reacciones contradictorias. Algunos lo admiraban por su agudeza, mientras que otros se irritaban por sus cuestionamientos. Este periodo de constantes interrogaciones consolidó la reputación de Sócrates como un pensador único, alguien que, a través de su incansable búsqueda de la verdad, revelaba que la verdadera sabiduría radicaba en estar siempre dispuesto a cuestionarse. No solo seguía el consejo del oráculo de Delfos de «conócete a ti mismo», sino que también enseñaba a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, fue gracias a la intervención de su madre que Sócrates descubrió finalmente su verdadera función. La búsqueda de sabiduría de Sócrates lo llevó a un momento clave, no en las plazas públicas de Atenas, sino en un entorno mucho más íntimo, asistiendo a su madre durante un parto complicado. Mientras observaba a su madre, Fenarete, ayudar a una joven madre a dar a luz, Sócrates fue confrontado con la cruda realidad de la vida y la muerte. Su madre no solo aliviaba el dolor, sino que también garantizaba la seguridad tanto de la madre como del bebé. Cada decisión en ese proceso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al presenciar esta escena, Sócrates descubrió una profunda analogía entre el trabajo de su madre y su propia búsqueda filosófica. Fenarete traía niños al mundo, mientras que él, Sócrates, aspiraba a traer al mundo las ideas latentes en las mentes de las personas. Reconoció que, al igual que su madre, él también podía ser un partero de ideas, ayudando a los demás a dar a luz al verdadero conocimiento a través del cuestionamiento y el diálogo. Este descubrimiento lo llevó a desarrollar el método de la mayéutica, una técnica que usaría el resto de su vida. El término mayéutica proviene del griego y significa parto, lo que expresa perfectamente la esencia de lo que Sócrates consideraba su función filosófica: ayudar a las personas a dar a luz sus propias verdades, cuestionando sus creencias más profundas hasta que pudieran ver con claridad la validez o falsedad de sus pensamientos. Mientras muchos atenienses se vanagloriaban de sus conocimientos y certidumbres, Sócrates mantenía una actitud humilde e inquisitiva. Sabía que la verdadera sabiduría no residía en pretender saberlo todo, sino en reconocer la propia ignorancia y estar siempre abierto al aprendizaje y a revisar sus propias creencias. Sócrates, por lo tanto, no buscaba ofrecer respuestas definitivas, sino facilitar el proceso de descubrimiento personal. Creía que el conocimiento más valioso venía del interior de las personas, y que su tarea era ayudarlas a acceder a ese conocimiento y desarrollarlo. Así, a través de la mayéutica, no solo desafiaba las convenciones de su tiempo, sino que también sentaba las bases de una tradición filosófica que perdura hasta nuestros días. A medida que la fama de Sócrates crecía por toda la región, también lo hacía el número de discípulos que lo seguían. Sin embargo, este reconocimiento comenzó a incomodar a muchos, incluidos algunos de sus antiguos maestros, quienes criticaban el hecho de que Sócrates enseñara sin cobrar. Para ellos, era incomprensible que alguien afirmara que no se necesitaban profesores de pago para adquirir conocimientos. Sócrates, además, insistía en que no debíamos aceptar ciegamente cualquier cosa como verdad solo porque una figura de autoridad lo afirmara. Estas ideas lo hicieron ganarse muchos enemigos. Al alcanzar la mediana edad, era común ver a Sócrates paseando por el ágora, lanzando preguntas que, aunque simples en apariencia, eran increíblemente astutas. Un ejemplo de ello es su conversación con un ciudadano llamado Eutidemo. Sócrates le preguntó: ¿es inmoral engañar? Eutidemo respondió rápidamente que sí, por supuesto. Entonces Sócrates le planteó otra situación. ¿Y si ocultas un cuchillo a un amigo que está desesperado y quiere quitarse la vida? ¿No sería eso un engaño? Eutidemo, un poco desconcertado, admitió que sí, sería un engaño. Sócrates entonces continuó: ¿pero no sería ese engaño un acto moral, ya que estarías salvando la vida de tu amigo? Eutidemo, tras reflexionar, estuvo de acuerdo en que, en ese caso, sería correcto. Sócrates utilizaba estos ejemplos para demostrar que las creencias aparentemente simples sobre la moralidad no siempre se aplicaban de manera universal. En otra ocasión, Sócrates mantuvo una conversación con su amigo Glauco,
quien se sentía convencido de haber alcanzado el objetivo de su vida. Sócrates dijo: «He cumplido mi misión de vida. He matado a mi mayor enemigo». Sócrates, con su característico tono sarcástico, le respondió: «Perfecto. ¿Y ahora que has cumplido tu misión, piensas quitarte la vida?». Glauco, sorprendido, respondió que no tenía intención de hacerlo. Sócrates continuó: «Entonces, si sigues vivo, es porque aún tienes una razón para vivir, ¿verdad?». Glauco, pensativo, admitió que matar a su enemigo no era su única misión en la vida, solo una de ellas. Estas interacciones eran típicas de Sócrates, quien siempre desafiaba las creencias de las personas, ayudándolas a ver que sabían mucho menos de lo que creían. Entre la juventud ateniense, muchos acudían a los sofistas para recibir una educación en retórica, pagando sumas considerables. Sócrates, por otro lado, no cobraba por sus diálogos y afirmaba que, como no sabía nada, no tenían nada que enseñar. A pesar de esto, los estudiantes seguían buscándolo para escuchar sus reflexiones. Los sofistas, a menudo criticados por Sócrates, defendían que la verdad dependía de quien pudiera articular mejor su discurso. Para Sócrates, sin embargo, la opinión era subjetiva, mientras que la sabiduría era universal. Argumentaba que las cuestiones morales y éticas no podían relativizarse, como hacían los sofistas. Así nació el pensamiento socrático, cuyo objetivo era llegar a la aletheia, la verdad, superando la doxa, la opinión. Para Sócrates, la verdad debía estar por encima de las apariencias y las opiniones superficiales. A diferencia de los sofistas, Sócrates rechazaba el pago por sus enseñanzas y despreciaba la retórica vacía que estos maestros promovían. Criticaba la incoherencia de los sofistas, que podían defender posturas contradictorias en un mismo debate, simplemente para ganar la discusión. Mientras los sofistas dominaban el arte de la retórica, una forma de persuadir sin transmitir contenido real, Sócrates defendía la dialéctica, un método basado en la lógica y el razonamiento. En la retórica, el oyente es arrastrado por un torrente de palabras que, si bien son convincentes, carecen de verdadero conocimiento. En la dialéctica, sin embargo, el diálogo progresa de manera metódica, donde cada pregunta y respuesta aclaran las cuestiones previamente discutidas. El término filosofía viene de las palabras griegas philia, que significa amistad o amor, y sofía, que significa sabiduría. Para Sócrates, la verdadera sabiduría no era simplemente acumular conocimientos, sino entender los límites de lo que podemos saber. Su convicción era que la vida solo tenía sentido cuando se vivía reflexionando. Una vida sin examen no merece ser vivida, afirmaba. Para él, una existencia sin reflexión era como la de los animales, no digna de un ser humano. Sócrates se negó rotundamente a escribir sus teorías, una decisión poco común para un filósofo de su tiempo. Creía que las palabras escritas carecían de la capacidad de defenderse o aclarar dudas cuando el lector no comprendía del todo lo que se decía. Prefería el diálogo cara a cara, donde las ideas podían ser desafiadas y examinadas de manera más dinámica. Fue su discípulo más famoso, Platón, quien se encargó de registrar muchas de las conversaciones de Sócrates en lo que hoy conocemos como los diálogos platónicos. A pesar de ser venerado por algunos, Sócrates no era admirado por todos en Atenas. Para muchos ciudadanos, él representaba una amenaza para la democracia. Con sus ideas incómodas, había acumulado un número significativo de enemigos a lo largo de su vida. Cuando Sócrates tenía cerca de 70 años, un hombre llamado Meleto lo acusó formalmente de 3 delitos graves: no honrar a los dioses de la ciudad, introducir nuevas divinidades y corromper a los jóvenes de Atenas. Estas acusaciones insinuaban que Sócrates estaba incitando a sus alumnos a cuestionar la religión estatal y a despreciar el sistema democrático. Sócrates, sin embargo, se defendía señalando las fallas de la democracia ateniense, preguntando cómo podría ser el mejor sistema de gobierno si permitía que personas sin el conocimiento adecuado en política o ética decidieran el destino de la ciudad mediante sus votos. Cuando fue llevado a juicio, una gran parte de los atenienses votó a favor de su culpabilidad. Sócrates fue condenado a muerte. Aunque podría haber ofrecido una defensa más fuerte y salvarse, decidió enfrentar las acusaciones con calma, manteniéndose fiel a su búsqueda incansable de la verdad.
Durante el juicio, Sócrates declaró que, mientras tuviera aliento y estuviera en plena posesión de sus facultades, continuaría practicando la filosofía y ayudando a los demás a buscar la verdad. Según lo que Platón registró, Sócrates dijo: «Tanto si me absuelven como si no, sepan que nunca cambiaré mi manera de actuar, incluso si eso me lleva a la muerte». La sentencia final fue que Sócrates debía beber cicuta, un veneno que paralizaría su cuerpo lentamente hasta detener su corazón. Después de despedirse de su esposa, hijos y alumnos, Sócrates eligió enfrentarse a la muerte de la misma manera que había vivido, sin miedo y buscando la verdad. Incluso rechazó la oportunidad de salvar su vida a cambio de vivir en silencio, sin poder hacer preguntas. Prefirió morir antes que renunciar a su misión de vida. Rodeado de aquellos que lo admiraban, Sócrates bebió la cicuta y, en paz, falleció. Su muerte marcó el final de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento, pero también el comienzo de un legado que seguiría inspirando a filósofos y pensadores durante siglos. Este hombre incómodo, que eligió la muerte antes que abandonar su compromiso con la verdad, sigue vivo a través de sus ideas. Su influencia resuena hasta hoy en quienes valoran el pensamiento crítico y la filosofía. Ha llegado la hora de partir. Yo hacia la muerte, vosotros hacia la vida. ¿Quién de nosotros va por el mejor camino? Solo los dioses lo saben. Sócrates. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.